Estamos grabando ya. Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a empezar la clase de Derecho Penal General. Vamos a continuar con todo lo que nos quedó pendiente del día de ayer. Empezamos a pasar lista. Cabarcas Emanuel. Camargo Carla. Buen día, profesora, presente. Salvatore. Presente, profesor. Cruz Carla. Presente, profesora. Cumbreras Seidi. El que no está en vista, aquí le pongo ausencia, aunque esté ahí. Escobar Alessandra. Presente, profesora. Falcón Israel. Presente, profesora. Guerrero Queren. Jorge Guevara. Presente, profesora. Lambert Maivet. Marc Yaravis. Presente, profesora. Buenos días. Núñez Ramech. Núñez Presente, Alex. profesora. Pineda Nazaret. Quintero Yesibel. Nazaret va entrando ya tarde aquí, ¿no? Es Nazaret Pineda. Pineda tarde ya. Quintero Yesibel no está. Sánchez Durleis. Sánchez Durleis. Presente. Sanjur Kimberly. Presente. Santa María Santo. Presente, profesora. Ya te vi. Sarlat Bielka. Buenos días, presente, profesora. Tobar María. Vargas María. Presente. Bien, hay 16 estudiantes y uno de los que está aquí tiene ausencia porque no tiene la cámara. Tengo solo la excusa de Yaravis, que es cumbrera. Y le puse ausencia. Bien, vamos entonces a continuar. Nosotros estábamos, voy a compartir pantalla. Profesora, disculpe, ¿me podría aceptar que voy a entrar desde mi computadora? Perdóneme, ¿quién me está hablando? Bielka Sarlat. Tu computadora, ¿y desde dónde estás accesando? Del celular. Es que no me conectaba a la computadora, entonces se estaba demorando en prender. Después que tu dispositivo esté identificado, no hay ningún problema. Ya te di entrada. Bien. El que acaba de entrar, como no está en vista, le pongo ausencia. Buen día, profesora. Alex. Bien, todos los micrófonos en silencio. Nosotros estábamos ayer, dígame usted, Kimberly, ¿qué parte del programa vimos ayer?
Buenos días, profesora. Usted Buenos estaba días. explicando la metodología de cómo se va a presentar las clases y también explicó algo sobre un taller que íbamos a hacer hoy. Y ya explicamos bibliografía, descripción del curso, evaluación del curso. Salvatore, Sí, profesora, ya explicó todo eso y la última parte que tocó fue lo de los artículos, que es lo que íbamos a tocar hoy. a tocar bien. Sí, Entonces, porque antes de que irnos eligiéramos alguno. a alguno, perfecto. Vamos a ver los módulos. Ya yo les dije el contenido de cada módulo. No. No, ¿verdad? No, María profesora. Vargas, ¿no? Bien, vamos al módulo 1. En el módulo 1, acuérdense que esto está en su malla curricular. ¿Se acuerdan? Vamos otra vez, que aquí hay gente durmiendo todavía. Hay que pararse temprano. Derecho Penal General, acuérdese, acceso al sitio web www. Doctora Julia Sáenz, me voy a cursos virtuales, toco el link aquí, Derecho Penal General primer semestre, me sale mi pantalla de la malla curricular del curso y me voy aquí a módulo 1. El módulo 1 es aspectos fundamentales del derecho penal. Voy a ponerles aquí para que ustedes vean algo. Quiero que ustedes vean espérense un momentito que abrí en el mismo navegador y tengo que abrir en otro navegador. Ya les comparto pantalla. Un minuto, por favor. Para que ustedes vean que todo está usted todo lo tiene en su libro de texto. Y quiero que usted pueda ver todo aquí. Ah, caramba, caracoles. Usted está viendo los dos recuadros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Que está viendo los dos recuadros? Sí, profesora. Bien. Vámonos a la separata bibliográfica, nuestro libro de texto. Mire lo que le digo. ¿Ve el libro de texto a la izquierda? Sí. Dice Derecho Penal Panameño, parte general. Fíjese ahora que vamos a ver los temas para que usted vea que está en el mismo orden en su libro de texto. El módulo 1 es el tema aspectos fundamentales del derecho penal. ¿Cuál es la duración? 3 semanas. Del 5 de abril al 24 de abril del 2021. Sus objetivos, el general, fundamentar los aspectos generales del derecho penal. El específico, definir la funcionabilidad del derecho penal en la sociedad panameña. La metodología es la misma a través de la plataforma virtual. Evaluación, ya lo sabemos, el artículo de 300 palabras, artículo de opinión, contenido. Aquí hay 5 temas.
evolución histórica y dogmática del derecho penal. Tema 2, principios fundamentales del derecho penal. Tema 3, escuelas del derecho penal. Tema 4, particularidades del derecho penal. Déjenme copiar aquí. Que yo llevo el control de cámaras apagadas. Bien. Tema 3, escuela del derecho penal. Tema 4, particularidades del derecho penal. Tema 5, los derechos humanos en el derecho penal. Ahora fíjese acá en el recuadro izquierdo el libro de texto. Este es su libro de texto. Ahí es donde tiene que estudiar para los interrogatorios. Se fija, tema 1, evolución histórica y dogmática del derecho penal. ¿Está viendo en el subrayado amarillo? Tema 1, vio que es el mismo tema 1 del contenido del módulo. Tema 2, principios fundamentales del derecho penal. Mire acá en el recuadro izquierdo. Tema 2, principios fundamentales del derecho penal. Tema 3, escuelas del derecho penal. Fíjese en el recuadro izquierdo. Tema 3, escuelas del derecho penal. Aquí, en esto se basa su primer artículo de opinión. Tema 4, particularidades del derecho penal. Mire lo que dice acá, el recuadro izquierdo. Tema 4, particularidades del derecho penal. Tema 5, los derechos humanos en el derecho penal. Mire acá en el recuadro izquierdo, los derechos humanos en el derecho penal. Quiere decir que el que anda perdido en la nebulosa, viendo para ver si la Virgen le habla, es porque quiere. Es porque quiere. Todo está aquí. Todo está aquí en su libro de texto. Vamos ahora con el módulo 2. El módulo 2 dice: teoría de la ley penal. Duración 3 semanas, que comprenden del lunes 26 de abril al viernes 14 de mayo. Objetivo, el general, fundamentar los aspectos que componen la teoría de la ley penal. El específico, definir la teoría penal en el libro primero. Tenemos la metodología, la evaluación, el artículo de opinión, el contenido. El tema 1, la ley penal panameña. Mire acá en el recuadro izquierdo, tema 6, la ley penal panameña. Tema 2, acá del módulo de la malla curricular. Vigencia de la ley penal en el tiempo. Mire aquí en el libro de texto, tema 7, vigencia de la ley penal en el tiempo. Tema 3, aplicación de la ley penal en el espacio. Cheque acá a su izquierda en el monitor. Libro de texto, tema 8, aplicación de la ley penal en el espacio. Tema 4, la extradición. Mire acá en su libro de texto el tema 9, la extradición. Tema 5, la aplicación de la ley penal en las personas. Es el tema 10 de su libro de texto. La aplicación de la ley penal en las personas. Módulo 3. Consideraciones básicas del delito. Duración: 4 semanas que comprenden del lunes 17 de mayo al viernes 11 de junio. Los objetivos en general: fundamentar los aspectos generales del delito. Específico: definir los elementos constitutivos del delito. Está la metodología, evaluación que vimos, artículo de opinión. El contenido: hay 7 temas. Está tema 1, el delito y el iter criminis, que es el camino del delito. Mire lo que dice aquí. Tema 11, el delito.
Y dentro de ese tema 11 está marco conceptual, camino del delito o iter criminis y clasificación. Esto yo no lo vuelvo a repetir, por eso dedico la primera semana a esto. Tema 2, clasificación. Fíjese, todo está en el tema 11 del libro de texto. Marco conceptual, camino del delito iter criminis, clasificación. Los dos primeros temas se desarrollan en el tema 11 del libro. Los dos primeros temas del módulo 3. Tema 3 del módulo, la acción o conducta ilícita. Fíjese que equivale al tema 12, la acción o conducta ilícita. Tema 4, la tipicidad, equivale aquí al tema 13 del libro de texto. Se llama la tipicidad. Tema 5, la antijuridicidad, es el tema 14 del libro de texto, la antijuridicidad. Tema 6, imputabilidad, equivale al tema 16 del libro de texto. Tema 7, y la imputación en el delito. La imputación en el delito equivale al tema 21 de su libro de texto. ¿Se fijó? Tema 21 de su libro de texto. Vamos ahora con el módulo 4. Mi módulo 4 se denomina la responsabilidad penal. Duración 4 semanas que comprenden del 7 de junio al 25 de junio. Profesora, ¿es que se acaba el semestre el 25 de junio? No, se acaba el 17 de julio. Lo que pasa es que todos los días que vienen después del 25 de junio, nosotros estamos en plenaria, interrogatorio, repaso, foro interno entre nosotros. Objetivo, usted tiene que estar bien preparados. Objetivos, el general, fundamentar los aspectos generales de la responsabilidad penal. Específicos, definir la responsabilidad penal en el libro primero del Código Penal panameño. Tenemos la metodología, la evaluación, los artículos de opinión de 300 palabras, contenido. Tema 1, concurso de delito y la tentativa o formas imperfectas del delito. Fíjense ustedes, muchachos, eso equivale al tema 18 y al tema 19 de su libro de texto. El tema 1 del módulo se desarrolla en el tema 18, que habla de concurso de delito, y en el tema 19, tentativa o formas imperfectas del delito. Tema 2, autoría y complicidad. Mire, acá en el recuadro izquierdo equivale al tema 20 de su libro de texto. Causas de justificación es el tema 3. Equivale al tema 15 del libro de texto. Tema 15 del libro de texto. Causas de justificación. Tema 4. La culpabilidad en el módulo corresponde al tema 17. Mire, de su libro de texto. Culpabilidad. ¿Se fijó? Tema 5. La responsabilidad penal en el menor de edad. La responsabilidad penal en el menor de edad equivale al tema 22 de su libro de texto. Tema 22 de su libro de texto. Toda la gente que apaga la cámara, yo voy anotando aquí en la lista y le pongo ausencia.
Dígame, Bielka. Disculpe, profe, es que me confundí un poquito sobre la parte que dice contenido, supongo yo que es de la cual tenemos que hacer el artículo de opinión, ¿correcto? Ay, caramba, cerré aquí, hombre, perdónenme. A ver. Que si de la parte que Reina dice, linda, yo le di a ustedes los temas. Los temas de los artículos de opinión, usted lo tiene. ¿Y de dónde se va a fijar? Del libro de texto. ¿Me expliqué? okay. De su libro de texto. ¿Quedó claro, Bielka? Sí, profe. Bien. La culpabilidad, tema 4, corresponde al tema 17 de su libro de texto. El tema 5, la responsabilidad penal en el menor, es el tema 22 de su libro de texto. Y aquí tenemos completo su malla curricular. Ya usted ve que todo lo tiene registrado aquí. Bien, ahora poner acá, déjenme tener abierto el chat, que no lo abrí, discúlpenme, para cuando ustedes quieran escribir. Ahora vamos ya nosotros vimos aquí las actividades pedagógicas. Ramech. Me parece que no, profesora. Bien, vamos a hacer clic en las actividades pedagógicas. En las actividades pedagógicas usted tiene su agenda de las evaluaciones sumativas de Derecho Penal General. Mire lo que dice aquí en la nota importante. Todas las evaluaciones sumativas asignadas deben trabajarlas directamente en el blog de estudiantes, que yo no se los enseñé ayer, ¿verdad? No tuvimos tiempo. Bien. Ya que esta será la única vía para el envío de sus evaluaciones, de forma tal que las evidencias queden registradas en la plataforma virtual de mi sitio web. Usted no puede enviar su artículo de opinión por correo electrónico. Esa no es la vía. Usted tiene que enviarlo en el blog de estudiantes. Ahí usted debe escribirlo. Que yo le sugiero que usted lo haga en Word aparte, porque el Word, acuérdese que le cuenta las palabras y son 300 palabras. Luego lo copia y lo pega en el blog de estudiantes y yo le voy a explicar ahora cómo. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de las actividades pedagógicas sumativas asignadas, es decir, los artículos de opinión? Acuérdense que yo les dije ayer que cada artículo de opinión vale 15 puntos, ¿verdad? Yo le expliqué. Cada artículo de opinión vale 15 puntos. ¿Cómo se distribuyen esos 15 puntos? Y cada módulo se evalúa con un artículo de opinión. De la siguiente manera. Puntualidad, 3 puntos. Es decir, que si usted hoy era la fecha para entregar su artículo de opinión y usted lo entrega mañana, van a ocurrir dos cosas. Primero, me va a tener que solicitar autorización para que se le pueda recibir en el servidor. Yo tengo que escribirle a mi diagramador para que le acepten la plataforma
su artículo de opinión. Ese es 1. 2, entonces ya usted no va a contar con 3 puntos. Usted estaría contando con 2 puntos. Si se demora 2 días, ya yo le voy a quitar a esos 3 puntos, le voy a quitar 2 puntos. Y si se demora 3 días o más, ya esos 3 puntos de puntualidad los pierde. Contenido. 8 puntos es el contenido. ¿Qué pasa con ese contenido? Usted no puede citar absolutamente ningún autor. Todo tiene que ser producción suya porque yo le estoy evaluando. ¿Estamos claros? Solamente usted puede mencionar los artículos del Código Penal. En aquellos casos que sea necesario. En el primer artículo de opinión, eso va a ser necesario. Redacción, 2 puntos. ¿Cómo usted organiza sus oraciones? El abogado tiene que aprender a hablar y a escribir bien. Yo no digo que aprender otro idioma no sea importante, pero ese tiempo que le están dando en la facultad a inglés se está perdiendo para horas de español, donde le tienen que dar es español jurídico. Espero que no les estén dando literatura, no porque no esté bien, es que usted tiene que aprender gramática. Mire, en penal especial, si usted no sabe identificar los verbos y el tiempo en el cual está conjugado, usted no va a saber cuál es el verbo tipo. ¿Se fija? Y no es lo mismo la gramática común y corriente que la gramática jurídica. Entonces usted tiene que aprender a hablar bien. El abogado no puede hablar de medida de cuenta, ni de íbanos, ni de aiga. Eso es por decirlo, alguna de las cosas que yo he escuchado por ahí. Tiene que tener buen verbo, buena expresión. El abogado no puede tener pánico escénico, porque la voz, la palabra hablada y escrita es nuestra herramienta de trabajo. Ortografía. Usted, escribiendo en la computadora, no tiene excusa alguna para tener errores ortográficos. ¿Por qué, profesora? Porque la computadora tiene el corrector. Usted tiene duda de una palabra, rápidamente lo busca. Y si no, accesa al diccionario ahí mismo. Si no tiene un diccionario manual, ahí mismo busca el diccionario. Fíjese, en esta y la ortografía es 2 puntos, hace un total de 15 puntos. Aquí en el tercer punto dice evaluaciones sumativas y fechas de entrega. Yo no voy a estar como la campana. Muchachos, acuérdense que mañana tiene que entregarme. No, yo no voy a estar en eso como la campana. Simple y sencillamente usted ve su turno. Usted es el segundo F, ¿verdad? Entonces usted busca aquí el segundo F. La primera entrega la tiene que hacer el viernes 7 de mayo. La segunda, el viernes 28 de mayo. La tercera, el viernes 11 de junio. La cuarta y última entrega, el viernes 2 de julio. Mire que todos los alumnos tienen el mismo día de entrega, todos los grupos. Todos los grupos tienen los mismos temas. Así es que no se le ocurra, yo no se lo aconsejo, que usted con su amiguito del chilinqui de otro salón o del mismo salón copie el mismo artículo. Yo me los leo. Yo me leo los artículos, jóvenes. Bien. El primer tema de ustedes es
Código Penal Panameño de 2007, es decir, el código vigente, y las escuelas penales. El segundo tema del artículo de opinión es la extradición y la aplicación de la ley en las personas. El tercero, coronavirus y el derecho penal. Ese no está en el libro. Estará en el libro ya que voy a publicar el nuevo para fin de año. Pero en este, usted quiero ver su capacidad de leer, de investigar. Coronavirus y el derecho penal. Y el cuarto artículo de opinión es la imputación objetiva y la tipicidad subjetiva. Todos estos temas, con excepción del coronavirus, están en su libro de texto. Vamos a ver en cuanto a la fecha. Usted tiene desde el viernes a las 12, 1 minuto de la madrugada, hasta el mismo viernes a las 11:59 de la noche para enviar su artículo de opinión. Si usted se demora 1 minuto, el mismo sistema no le recibe el documento. Si a usted se le ha presentado algún inconveniente, porque hay cosas que suceden, se fue la luz, tuvo que asistir a alguien en su casa, tuvo algún problema, para que yo le acepte la excusa me la tiene que enviar el mismo día, no 3 semanas después. Ah, profesora, se me había olvidado decirle que el viernes 7 por mi casa se fue la luz. Ay, mire, qué pena, pero ya no le recibo. Porque usted tiene que enviar la excusa el mismo día al grupo de WhatsApp. Escribe rapidito, profesora, tuve que llevar a mis abuelos a la cita médica. Recuerde, yo vivo con ellos. Profesora, tuve que llevar a mi hermanito al médico. O profesora, me sentí hoy con cólicos muy fuertes. El mismo día, usted envía la nota. ¿Qué pasa con este artículo de opinión? Mire, el primero, de las escuelas y el código. El código penal, los códigos penales no requieren la presencia de el enfoque de una sola escuela penal. No. Un código penal puede tener enfoques de todas las escuelas. Puede tener un enfoque mixto. Pero, ¿qué sucede? Yo le aconsejo a usted que como son 300 palabras, escoja una escuela. Entonces usted dice, bien, considero que el Código Penal panameño vigente a la fecha presenta características de la escuela positiva. Y lo identificamos, estoy inventando el artículo, a través de la lectura del artículo 40, el cual señala tal. Del texto del artículo podemos colegir que está presente la característica fulana de la escuela clásica por tal razón, la característica mengana de la escuela clásica por tal razón, la característica sutana por tal razón de la escuela clásica. Escoja solo una, porque si usted empieza a escoger muchas, son solo 300 palabras. ¿Se fijó cómo es? Si usted no le quedó claro, recuerde que yo todos los días subo la clase a mi canal YouTube y le pongo la fecha y el grupo. Ya usted tuvo que verlas de ayer. Entonces usted busca y escucha nuevamente lo que la profesora dijo. Bien, vámonos a donde usted tiene que colgar
Profe, por si ¿Cómo que? sé ¿Y el se día puede de la entrar entrega antes no- que esto? ¿Qué es eso, Bielka? ¿Qué me No, quisiste? no. Tú me Ah, preguntas que aquí. si por alguna razón Que entregar. si lo puedes enviar antes de la fecha. No. ¿Qué, Ajá, qué quiere decir y se puede entregar? Ah, entregar antes. Yo había leído entrar. No. No se puede entregar ni un día antes ni un día después porque el programa, la plataforma, no te lo va a permitir. La plataforma está programada para la fecha exacta. La plataforma te admite el documento. El mismo día yo no voy a estar viendo la plataforma, yo la veo al día siguiente, porque yo les doy todo el día para que usted envíe su documento. ¿Me expliqué? Usted tiene desde las 12:01 de la madrugada de ese viernes 7 hasta las 11:59 de ese viernes 7. Puede ser que un estudiante me lo mandó a las 7 de la mañana, pero puede ser que uno me lo mandó a las 11 de la noche. Yo no voy a estar a cada rato. Al día siguiente me siento en mi computador y empiezo a evaluar documento por documento. Voy a contestarte aquí porque queda grabado. No. Debe ser el día señalado. ¿Listo? ¿Ya viste? Ok. profe. Ahora nos vamos al inicio de la página. Profesora, disculpe, otra consulta relacionada al tema. Las 300 palabras que usted indica, o sea, ¿es que no se puede pasar de las 300 palabras o pueden ser menos de esas 300 palabras? Buena pregunta. Tienen que ser exactamente 300 palabras. No pueden ser ni 295, ni 299, ni 301 palabra o 302 palabras porque te bajo punto. Tiene que ser exactamente 300. Por eso es que yo les recomiendo que ustedes lo hagan primero en Word, porque acuérdense que Word les cuenta las palabras. Entonces lo pega y lo pone en el cajón del blog. Vamos a irnos aquí a la página de inicio. Disculpe, profesora, por interrumpirla. Con eso último que acaba de decir, el mismo contenido son las 300 palabras, porque el Word también me cuenta títulos y esas cosas en palabras. No, Solamente... pero usted no, escúchame, está muy bien tu palabra, Israel. Está muy bien tu pregunta. Ahora nos vamos a fijar en el blog que usted no tiene que poner título. Se va directo al contenido. No tiene que poner título. Y le voy a explicar por qué. Está muy bien lo que él está preguntando. Usted se va a la página de inicio. La está viendo, ¿verdad? Aquí en la mitad usted ve 4 recuadros. Blog de estudiantes, curso virtual de Derecho Penal. Usted ve el otro blog que dice Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Curso de especialización en Derecho Penal y Política Criminal, Sistema Constitucional y Derechos Humanos. Usted ve otro icono que dice Universidad Autónoma de Chiriquí, la UNACHI. Y ve otro icono que dice Maestría de Derecho Penal, Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Panamá. A cada grupo de estudiantes yo le tengo una sección. Está la de mis alumnos de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, en Brasil. Allá doy maestría, curso de maestría. Están mis estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que allá es curso de doctorado. Está lo de mis estudiantes de la maestría de Derecho Penal de la Facultad de Derecho.
Estos 3 iconos, usted no tiene nada que hacer ahí. Nada, esto no es para usted. Su icono, ¿cuál es? Este que dice blog de estudiante. Aquí usted va a enviar su información, su evaluación. Hago clic aquí. Fíjense una cosa. Yo no he bajado lo del año pasado. Ahora, antes de que usted, el día antes de su evaluación, ya mi diagramador esto lo colgó, lo bajó, perdón, y queda registrado en la plataforma en un icono que no ve nadie y al cual yo solamente puedo entrar con una clave. ¿Por qué? Porque estas son las evidencias de los estudiantes y del docente, en este caso mi persona, que yo no me estoy inventando sus notas, sus calificaciones. Todo está evidenciado aquí. El 27, usted va a encontrar estos mismos recuadros. Evaluación sumativa. Aquí dice examen semestral, pero no va a decir examen semestral. De Derecho Penal Especial y evaluación sumativa de Derecho Penal General. Usted va a hacer clic en el icono que dice evaluación sumativa de Derecho Penal Especial, General, perdón. Y le va a salir estas plantillas del mismo color. Lo único que la información varía. Ahí no va a decir viernes 18 de septiembre del 2020, que este era el segundo semestre del año pasado. Va a decir evaluación número 1, viernes 7 de mayo del 2021. Profesora del curso, doctora Julia Sáenz, va a decir valor de la evaluación sumativa 15 puntos. Usted va a ver estos 4 iconos iguales. Usted va a hacer clic donde dice evaluación 1, hace clic ahí. Y le va a aparecer esto. Va a poner su nombre, su apellido, el grupo al cual pertenece, su número de cédula y el correo electrónico. No se le ocurra ponerme correos institucionales. Póngame su correo particular, es decir, el de Gmail, el de Hotmail, el que usted tenga, Yahoo, el que usted tenga, me lo escribe aquí. Ahí va a decir valor de la evaluación sumativa, 15 puntos. Acuérdense que esto es del año pasado y esto se va a bajar para colocarlo en otra sección. Indicaciones: elabore un artículo de opinión de 300 palabras con respecto al tema sultano. No va a haber problema 1 ni problema 2, va a haber un solo cajón donde usted va a colocar el artículo de opinión. Por eso es que yo le decía a Israel cuando él me preguntaba, profesora, 300 palabras de qué, solo del contenido, o eso tiene el título, es solo de contenido, porque no va a tener que escribir título. Usted viene, copia lo que escribió en Word y lo pega aquí. Usted va a tener un solo cajón. Se fija, un solo cajón. Y luego al final, aquí hay un icono que dice enviar. Y usted envía. Esto es facilito. Yo me he dado cuenta con esta pandemia, yo pensaba que los estudiantes eran todos al 100% tecnológicos. Y no era así. Ustedes manejan su WhatsApp y su Facebook y su Instagram. Pero estas cosas les cuesta un poquito. Esto es un blog sencillo. Esta plataforma es amigable, es especial para estudiantes. Lo mismo que hacen ustedes, hacen los otros estudiantes, lo único que en los otros iconos los estudiantes tienen clave. Lo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, solo ellos pueden accesar. Lo de la UNACHI, solo ellos.
Solo ellos en su momento, porque ahí está el material de los años anteriores, pero ahora los que vengan del doctorado, solo ellos van a poder accesar ahí. Los de la maestría, solo los de la maestría van a poder accesar ahí. Ustedes es distinto porque es la licenciatura. Ya usted sabe, voy a repetir. Usted se viene a la página de inicio. El primer icono a mano izquierda aquí a la mitad, usted hace clic, ese es el suyo. Eso abre, usted va a irse donde dice evaluaciones sumativas. Dice diagonal examen semestral, ahí usted se va general. Y usted va a irse a donde dicen evaluaciones sumativas, la 1. Hace clic en la 1. Llena la información. Va a ver el valor, que no es 10 puntos. Acuérdense que esto es anterior. Las indicaciones que yo le voy a poner. Y ustedes van a tener un solo cajón. El segundo semestre, yo no pongo artículos de opinión. Yo hago puros problemas. ¿Ves? Que aquí están los problemas y el estudiante pone la respuesta. Ya te doy la palabra, Bielka, un momentito. Y luego usted marca enviar. Dime, Bielka. Ay, porque usted va a decir que esta niña sí pregunta, pero es que Tienes para que estar preguntar, claro. mi amor, porque tienes que estar clara. Ya yo después, Correcto. miren, después nadie me puede preguntar de esto. Van a tener que irse directo al canal YouTube. Dime, Bielka. Profe, esto en cuanto a usted ayer había dejado una asignación, me parece, entonces eso no se sube ahí al blog. No, la asignación que yo voy a dejar, que yo dejé, es para ver, lo vamos a hacer aquí oral ahorita, y para yo darme cuenta ustedes cómo se expresan, cómo se manejan, para conocerlo un poco más. Ok, listo. Todos no van a poder hacerlo hoy, ¿no? Eso lo vamos a tener que hacer siempre. Acuérdense que cuando tenemos una hora, lo que pasa es que esta es la primera semana de clase, esa hora es práctica. Práctica quiere decir, vamos a estar haciendo análisis de problemas, vamos a hacer análisis de noticias. Los artículos que yo pongo el sábado, usted lo tiene que relacionar en la misma forma, tiene que estar pendiente a mi columna de opinión. Yo inmediatamente los cuelgo aquí en mi sitio web. Usted tiene que estar pendiente para buscar noticias internacionales del mismo tema y relacionarlo, o documentales. Bien. Creo que les dije aquí todo lo que hay abajo, ¿verdad? De los diferentes links. ¿No? Carla. Bien, al cual. No, profesora, de esos links no hemos hablado. Bien. Por ejemplo, aquí tiene infojurídica. Usted quiere saber alguna norma, ahí se va rápidamente a infojurídica. Legispan y gacetas oficiales. Este es un una súper herramienta. Órgano judicial, archivos nacionales, Colegio Nacional de Abogados, sistema de bibliotecas de la Universidad de Panamá. Ya no tenemos que ir presencial a las bibliotecas. Usted hace aquí clic y se conecta con todas las bibliotecas que tiene la Universidad de Panamá. Ministerio de Relaciones Exteriores para ver los tratados. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Iberred, que es la red iberoamericana donde se registran todas las legislaciones de Iberoamérica. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace clic y se va a la Corte Interamericana. Ojalá y aprovechen. Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Corte Centroamericana,
Corte Penal Internacional, OEA, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual soy orgullosamente egresada, por mi raza hablar al espíritu, que es una chulada esto. Aquí hay la revista digital que todavía, ya la revista digital va a comenzar a partir del próximo año. Aquí yo tengo autores académicos internacionales invitados. Está el doctor Juan María Rodríguez Esteves, que es argentino, y nos va a hacer favor de acompañarnos en algunas clases. Entonces, él desarrolla muy bien el derecho empresarial. Cuando tenga oportunidad, es él, aquí está. Cuando usted tenga oportunidad, ingrese y vea todos los temas que tiene el doctor, muy interesantes. Canal YouTube, usted se va aquí arriba, hace clic y lo lleva directo. Se va a videos. Aquí hay más de 300 videos. Fíjese, por ejemplo, aquí estaba un examen de reválida de anoche, de ayer, de un estudiante. Está grabado. La primera clase penal, de penal general, usted va a ver siempre identificado el curso, la materia, el grupo y la fecha. ¿Se fija? Aquí le aparecen todos los temas. Todo, aquí está todo grabado. Hay más de 300. Por eso es importante que usted se suscriba al canal porque es gratis. No tiene que pagar nada. Y yo no estoy, es que estoy buscando suscriptores, no. Lo que sucede es para que usted tenga el conocimiento de cada vez que se suben los videos. Cuando usted no viene, vamos a decir que usted tenía clase ayer y usted no vino, que es su grupo, usted busca Derecho Penal Segundo Año F. Este es el mío, a este yo no vine. Buenos días, jóvenes estudiantes. Yo quisiera que usted viene aquí y escribe el comentario y usted pone Bielka del Carmen, Segundo Año F. Lo vio hoy. Si usted no vino ayer, ayer mismo debió verlo en la tarde. Entonces pone Bielka del Carmen, ¿qué eres tú? Tu apellido Sarlat. Ya se lo voy a cambiar. Bielka del Carmen Sarlat. Segundo Año F. Pone martes 6 de abril, porque si usted no fue ayer debía verlo. Vamos a decir que fue hoy que no vino. Y este es el que yo subí hoy. Entonces pone miércoles 7 de abril y pone la hora a la cual usted accesó. Entonces yo le pongo a usted excusa. Y me debió presentar antes mi excusa por el grupo de WhatsApp. Que usted no entendió algo de la clase, usted puede regresar a escuchar su clase y van a ver temas que yo los voy a mandar a ustedes a que vean aquí. Lo voy a mandar a que vean aquí. Bien. Ayer, recuérdenme un poquito, vimos lo del material didáctico. Yaravis.
Profesora, de los temas que tocamos fue de los talleres de lo que teníamos que hacer con los artículos, que había que verificar lo de la prensa local e internacional, y bueno, establecer lo que era la comparación con los otros países, que lo íbamos a realizar los martes, todos los martes. Bien, entonces vámonos a material didáctico. Cursos virtuales. Otra vez. Separata bibliográfica primero. Usted hace en el icono aquí separata bibliográfica. Su texto va a ser este. Derecho Penal Panameño, parte general, el que es chocolate con gris. El 15 de abril se van a incorporar 2 libros de texto obligatorio aquí. Diccionario de Derecho Penal Especializado y el Código Penal de Estudio, que son virtuales, gratuitos para ustedes. Está ahora mismo en diagramación. El 15 de este mes ya se sube. Volvemos aquí a todo en cursos virtuales. Material didáctico. Está acá. Primer semestre, esta parte que está arriba. Segundo semestre, lo que está abajo, usted no está en segundo semestre. Usted busca módulo 1, penal general, este es usted. Módulo 2, penal general. El módulo 3, que dice consideraciones básicas del delito, ese es penal general. Responsabilidad penal, módulo 4. Todo lo tiene aquí. Mira, hacemos clic, por ejemplo, en este módulo 1. Y tiene todo el PowerPoint del módulo, todo. Esto yo lo voy a ir explicando en la clase teórica. Todo lo tiene ahí. Si usted se pone las pilas, usted puede ser estudiante de A. Cuando yo me detengo a escribir, yo voy anotando toda la gente que tiene la cámara apagada. Lo voy anotando aquí. ¿Ve? Todo. Aquí está todo. Tema 2. Aquí está todo el módulo 1. Bien. Los artículos que yo sí les expliqué están aquí. Usted tiene que ver lo de prensa local. Esto sin que yo le diga todos los martes que es práctico, salvo que esto no se los pida y usted no va a saber cuándo no se los voy a pedir. Todos los martes tenemos clase práctica y tiene que estar preparado. ¿Preguntas? Bien. Vamos a empezar entonces con la asignación que teníamos para hoy. Y en todo yo me fijo. A mí me gusta mucho, los que ya han sido alumnos míos saben que yo soy una profesora sumamente formal. Me gusta la formalidad, la gente informal y que andan contestando y que, ay Dios mío, a mí me quiere dar un faracho cuando yo veo a un estudiante como quien dice a mí que me importa lo que tú estás hablando. ¿Ven? Bien, voy a poner aquí. Quiero conocerlos y usted, aquí voy a escribir la actividad de hoy, que era
una plenaria sobre análisis jurídico penal de noticias. Esto lo hago porque así yo los conozco. A ver, quiero un voluntario. Yo, profesora. Céspedes. A ver, Salvatore. Bueno, yo decidí desarrollar y tomar lo Un que momentito, sería... Salvatore, si ustedes quieren compartir pantalla por algo, me dicen, ¿ok? Ajá, discúlpame, hijo. No, tranquila. En mi caso yo no voy a compartir pantalla, no se preocupe. Ajá. Porque todo fue lo que yo vi. Decidí tomar el artículo que trataba sobre la violencia doméstica y la legítima defensa. Lo decidí comparar en este caso con lo que sería dos casos que salieron en el New York Times, en la versión que tiene español, que es dos casos que sucedieron en Rusia. ¿Qué sucede? La comparación que yo vi, que se refleja ante dos culturas y dos códigos penales distintos, que por ejemplo el suyo agua mucho al derecho a la mujer, que es algo que, y como se dice, que se sentiría más protegida, pues que eso es algo que sinceramente me alegra de nuestro país. Y a comparación con el de Rusia, lo vi como que un poco menos desarrollado, un poco más tradicional a la vieja escuela. Pues, y esto lo podemos ver en que, ¿cómo se dice? En que la violencia doméstica no es considerada como un delito tan penal en Rusia, sino que el castigo creo que es, como se desarrolló en el artículo, es solo una multa de como de $500 y servicio comunitario. ¡Qué barbaridad! Exacto, porque es un país muy tradicional y argumentaban que si se pone como un delito penal, el hombre perdía alguna posición en la familia o algo así, desde mi punto de vista ridículo, con todo respeto, la verdad. En los casos que sucedía, los dos eran casos de que la víctima que sufría violencia doméstica y terminó apuñalando a sus agresores, pues. Ambas, lastimosamente, ¿cómo se dice? Gracias a Dios tuvieron, ¿cómo se dice? Testigos, pero a pesar de esto, cuando se empezó a desarrollar el caso, ambas le iban a poner penas de 6, 7 años, y era bien conocido por la gente que sufría maltrato, pues se notaba, porque no, en los casos que les digo, no sucedió como usted desarrolló en su artículo, mencionó, lo que sería la defensa indirecta, no sucedió así, sucedió de forma directa. O sea, en los dos casos, el agresor le estaba por ahorcar a la mujer, su vida está en peligro y se defendió con lo que tenía, pues. Aún así, como les digo, le iba a imputar casos de 3 a 5 años, 6. ¡Qué barbaridad! Exacto. Entonces, gracias a Dios, ambos tuvieron testigos y pues las absolvieron, que eso fue un boom así en Rusia, porque, ¿cómo se dice? Porque, como le digo, es muy tradicionalista. Para algunas personas hasta la demandaría. Imagínense que la madre de uno de estos dos agresores demandó a la mujer que la apuñaló, y aunque ella sabía que le pegaba a la mujer, la maltrataba psicológicamente, como usted desarrollaba presión psicológica y física sobre la mujer. Entonces, ¡Qué horror! Sí, entonces, como la principal conclusión que quiero dar es que el tema que tocó nada más en su artículo, que era de la defensa indirecta, de la legítima defensa indirecta, que me pareció muy interesante, muy lógica y muy desarrollada, que también la leí. Me parece que en un país como Rusia, que es muy tradicionalista, que es muy poco desarrollado con los derechos de la defensa de la mujer ante casos de violencia doméstica, no, es muy poco probable que salga
que se tome en cuenta, siento yo. Muy bien. Muy buen análisis. Te felicito. Gracias. Muy buen análisis, Salvatore. A ver, si no yo voy llamando. Esto es así de facilito. Profesora, ¿podría ir yo? Presentación. Sí, mi amor. Nazaret Pineda. Ok, profesora, el artículo que yo escogí es el que desarrolló sobre la violencia política y el feminicidio. Y me llamaba mucho la atención, lo comparé con un artículo que había leído no hace mucho tiempo en uno de estos periódicos de México, donde una de las personas que se encuentran en el Senado estaba diciendo, una mujer, estaba pidiendo que se crearan diferentes tipos de incentivos para que no se tuviera violencia política contra las mujeres durante las campañas. Entonces, realizando la investigación para poder comprender y comparar los dos derechos, vemos que Panamá en cierto grado podría tener un avance porque se aprueba este tipo de ley, pero algo que me deja pensando es que no es hasta cierto punto garante. Porque, por ejemplo, comparando en el caso de México, México ya tiene 3 proyectos de leyes que protegen esto, tienen un Instituto Nacional Electoral, el cual este instituto ya recibe quejas sobre los diferentes casos de violencia contra la mujer en cuanto a lo que son las postulaciones políticas. Y aunque México sí ha mostrado un avance en este sentido, no podría decirse que Panamá haya tomado, sí tuvo las medidas institucionales, pero no podríamos decir no podría decir yo que las medidas de castigo o de reprendimiento hacia las personas que incumplan en esta falta. Porque, por ejemplo, los incentivos que podemos ver en el caso de México están incluyendo a estas personas en las listas negras, el INE las está incluyendo a estas personas en la lista negra, ya no pueden hasta cierto punto participar de política por el hecho de la violencia que están ejecutando y que están cometiendo, que me parece un avance grandísimo. Y ahí sí siento que Panamá se queda un poquito más atrás, porque México ha tratado en esta década de estar trabajando constantemente en lo que son estos avances a favor de la mujer para que ella pueda postularse a un puesto político sin tener miedo de que le genere a ella un tipo de violencia porque simplemente es mujer. Muy bien, Pineda, te felicito. Para mí es importante esa fluidez. Mire cómo ellos estuvieron relacionando. Fíjense cómo hicieron ellos. Hacen una breve síntesis de cuál fue la lectura, en qué consistió, por qué lo relacionan con una noticia del exterior. Ahí están, ellos identifican dónde hay vacíos, si es en la legislación extranjera que ellos citan, si es en la legislación nacional. Muy bien. Otro, Israel. Podría ser yo, profesora. Muy bien, Israel. Sí, profesora. Yo elegí Permíteme un minuto, Israel. Tú también habías levantado la mano, Ramech. Vas entonces Sí, ahora. Tú me dijiste, ¿podría ser yo? Ramech. Sí. Después de Israel va usted. Bien, Israel. Sí, yo elegí el artículo en el que usted hablaba sobre el maltrato del adulto mayor. En usted misma hablaba sobre lo que ha traído el COVID, de que los adultos están encerrados en sus casas, y en este mismo artículo usted habla de la implementación al título 5 del Código Penal, un quinto capítulo en el cual se incurren a penas de 3 a 5 años de prisión a personas que atenten contra la seguridad o contra la parte física de un adulto mayor. Yo comparé esto con México, en el cual ellos también en tiempo de pandemia han modificado su código penal, en el cual un punto de comparación es que acá nosotros vamos, oscila entre 3 a 5 años directamente atentar contra un adulto mayor, y ellos tienen una pena de 10 a 15 años mínimo con cualquier delito a un adulto mayor. Nosotros agravamos este delito con un grado de consanguinidad con la persona de 4º grado, y de igual manera se agrava más si la persona es discapacitada. En México
ellos agravan también el crimen dependiendo de cómo se trató al adulto mayor. Puede llegar a tener como mínimo un estado de prisión de 24 años de cárcel más 200 o 400 días de multa en los que se investiga sobre el caso. Investigando sobre esto, encontré un artículo en temas relacionados. Esto lo leí en el diario El Universal de México y El Financiero de México, en el cual el Financiero describía un caso de hace solamente 2 días, en el cual en una jornada de vacunación, una señora se acerca a uno de los oficiales que estaban ahí y le dice que por favor la ayudaran, que su hija y el esposo de su hija estaban teniéndola encerrada en el sótano de la casa y no la dejaban salir. ¡Qué horror! Los mismos policías en el momento actuaron y separaron a la señora de estos. Ella misma identificó a los dos que estaban acompañándola a la jornada. Y la hija y la hija de ella directa. Y ellos mismos entonces procedieron a encerrar tanto a la hija como al esposo directamente, ya que estos crímenes tienen que ser seriamente castigados. Actualmente el caso se encuentra bajo investigación, pero debido a las pruebas que da la señora, todo evidencia a que toda la pandemia se la ha pasado encerrada, recibiendo maltratos psicológicos como físicos, como también en el físico incluye no darle comida a tiempo, no verificar que coma su comida bien, en este caso. Pobrecita. Excelente, Israel. Muy bien. Ramesh, miren que aquí escribí un orden de las personas que han ido levantando la mano. Ramesh, después sigue Bielka del Carmen, después Carla. A ver, Ramesh. Ok, profesora, yo le vendría a hablar sobre el artículo que usted escribió acerca de lo que fue el caso de los albergues y de los maltratos hacia los menores. Ajá. Entonces, viendo y analizando todo lo que es este tema, a mí me llamó mucho la atención lo que es la parte de la regulación, la negligencia por parte de los funcionarios y la falta de cumplimiento de la ley, porque aparte del mismo CENIAF en sí, usted mencionó, me parece que 2 autoridades más que se debían encargar de salvaguardar la integridad de los menores. Me parece que uno era el que tenía que ver con los adolescentes y otro que en el MIDES y la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y la Adolescencia en Panamá. Entonces, también fue mencionando lo que era el decreto ejecutivo y eso me llamó mucho la atención, porque aparte de tener una gran regulación, esto no ha sido como que suficiente para atacar el problema. Incluso si hablamos de los niños en sí y del tema de derechos humanos, existen muchos tratados internacionales que tratan acerca de los derechos humanos de los niños. Entonces, estamos entrando en una gran problemática con lo que es respecto a este tipo de casos. Incluso yo he visto un común denominador en Latinoamérica que se ha dado con este tipo de circunstancias. Me parece que no hace mucho en Chile vi que tenían un caso muy parecido, en lo que los jóvenes, al igual que acá, estaban siendo violados, estaban siendo maltratados tanto física como psicológicamente, e incluso llegué a ver que estaba ocurriendo lo mismo que se presentó aquí, que se les daba alimento para mascotas y no el alimento debido a una persona, a un ser humano. Y creo que realmente es bastante preocupante porque si hablamos de los niños, estamos hablando del futuro de nuestra nación. Y si no somos capaces de proteger a nuestras futuras generaciones, entonces, ¿qué estamos haciendo? Muy bien, Ramesh, te felicito. Bielka. Bueno, yo analicé el artículo que se llama Pandemia, Corrupción Política y Violencia y lo comparé con un artículo también del New York Times que fue publicado como en agosto del año pasado y se llama Los villanos del virus en Latinoamérica, especuladores de equipos de protección y funcionarios corruptos. Voy a poner el link de... ¿Quieres compartir pantalla? No, voy a enviar el link al chat, muy bien, al chat, grupo por si alguien quiere leer el artículo completo del New York Times. En el artículo publicado por usted mencionaba que la corrupción ha sido muy evidente pues en esta pandemia en Panamá. Y en mi opinión personal, el problema de la corrupción, no solo en Panamá, sino que en América Latina entera,
ha sido muy grave y con esto de la pandemia se ha agravado aún más, y eso lo evidencian muchos medios internacionales y muchas organizaciones internacionales. Y en el artículo del New York Times daban varios ejemplos de casos que se han dado. Por lo menos en el Ecuador se dio un caso de que estaban teniendo conspiraciones para tener sobrecostos en las ventas de las bolsas para cadáveres. Y aquí en este caso, creo que fue la persona responsable intentó escapar de El Salvador, fue arrestada y estaba en ese proceso legal. En Perú también se dio un caso, perdón, en Bolivia, disculpe, un caso muy parecido al que se dio aquí en Panamá, de los ventiladores, en el que el ministro tuvo cargos de corrupción debido a que estaban pagando como de más por intermediarios y demás en la venta y en la compra y venta, en la compra de los ventiladores, pues. Que eso fue algo muy parecido que pasó aquí en Panamá, que estaban teniendo sobrecostos los ventiladores. Y así también mencionan que en Brasil hubo también corrupción, pues, creo que decía 200 millones, una cosa así, de fondos públicos que se malversaron. En Colombia de igual también hacían donantes de campañas políticas que recibían contratos como para suplir en la pandemia los suministros de emergencia. Entonces, para mí es un problema que ha existido durante mucho tiempo en toda Latinoamérica, la corrupción, y que la pandemia ha traído no solo este problema de salud, sino este problema aquí en Panamá de Estado. O sea, es un problema que ha afectado muy fuertemente, porque no solo están jugando como con los fondos del Estado, sino que con la vida de muchos panameños por estas malversaciones y por estos actos de corrupción. Entonces es muy lamentable que en Panamá los gobernantes, y en toda América Latina en general, los gobernantes se aprovechan de este tipo de situaciones y afectan aún más y juegan con la vida de tantos y tantos panameños, tantas personas. Entonces, ese fue como el análisis que yo pude hacer. Y también en el artículo del New York Times mencionaban casos que también se dieron en Perú, que olvidé mencionar. En Perú también se dieron casos de malversaciones y corrupción. Entonces es algo que como nosotros como panameños tenemos que verdaderamente prestarle mucha atención y ser fiscalizadores para que se dejen de dar estos casos, elegir bien a nuestros gobernantes. Y en cuanto a lo de la violencia, pues en Panamá, en los tiempos de confinamiento, se aumentó bastante la violencia intrafamiliar y los femicidios. Entonces, debido a las medidas que se tomaron, entonces es algo que también como país debemos de tomar muy en cuenta y debemos de ponerlo como en agenda nacional, de velar por este tipo de derechos que son tan violentados. Muy bien, te felicito, Bielka, excelente. Viene Carla Cruz y después miren el orden que puse. Después de Carla Cruz viene Carla Camargo y Alessandra Escobar. A ver, Carlita. Sí, buenos días, profesora. Bueno, en este caso yo elegí el artículo del feminicidio y el abuso sexual en los albergues, en el que básicamente usted en parte hacía referencia acerca de las personas la conducta de las personas frente a la vida humana, en este caso, bueno, la mujer, así también las niñas menores de edad víctimas de abuso sexual y de alguna manera también podríamos decir víctimas de la deficiencia del Estado panameño frente a estos casos. Entonces, el punto de partida de mi comparación radica y tiene que ver con esta última, ya que al finalizar su artículo usted hacía referencia
a la ausencia de los tipos penales, en este caso el feminicidio, y el hecho de que no sea considerado un delito agravado. Entonces, es por eso que yo quería hacer la comparación con un artículo del periódico El País de México del 6 de abril, del 6 de marzo de 2019, que tiene como título México lanza un plan para frenar los feminicidios tras limitar la ayuda a los refugios para víctimas del maltrato. Entonces, básicamente para hablarles un poco sobre el artículo, se da ya que en el gobierno de México, por parte de Andrés Manuel López Obrador, se había presentado un plan que pretendía ponerle un alto a los casos de feminicidio en el país. Entonces, en el que también miles de personas en México manifestaban pues su inconformidad y que el Estado rindiera cuentas y se ocupe finalmente pues de la protección de las mujeres. Entonces el plan propone también darles a estas mujeres la atención y el acceso a la justicia a manos precisamente del Poder Judicial. Entonces pienso que al hacer la comparación entre Panamá y México, siento que Panamá lleva una clara desventaja, ya que en México sí tiene incorporado en su Código Penal Federal desde el 2012 el feminicidio como un delito agravado. Entonces siento que esto podría decirse que es un retraso para Panamá en materia de derechos humanos, ya que además siento que va más allá de todo, además de todo lo que involucra la palabra feminicidio, también siento que tiene que ver mucho con la desigualdad social y la impartición de justicia, ya que sabemos que probablemente aquí en Panamá no sea la mejor. Entonces siento que en nuestro país sería importante contar con la tipificación del feminicidio, ya que además de exponer y dejar en evidencia un tipo de violencia específico, como lo es el feminicidio, que se desprende de lo que conocemos como la violencia de género, pienso que contribuiría a darle paso a la evolución de la expansión del derecho penal de la que usted hablaba en su artículo y de la que, por supuesto, contribuiría a garantizar los derechos de las mujeres y niñas en Panamá. Excelente, Carla. Muy bien. Vamos contigo, Carla Camargo. Buen día, compañeros y profesora. Yo les voy a hablar sobre el artículo de suicidio y femicidio. Yo encontré un artículo del BBC News en donde se habla de que dos agentes de policías que eran parejas, el esposo abusaba sexualmente de la esposa y la violentaba. Entonces, la esposa se suicidó, fue un suicidio feminicida, se suicidó por todos los traumas que ella tenía y por las constantes amenazas. O sea, la chica murió, la chica se suicidó y nunca se hizo nada. O sea, un año después, una compañera de ellos de trabajo llevó pruebas que arrojaban a la violencia y al abuso sexual. Entonces, se dice de que ocurrió en El Salvador. Se dice de que en El Salvador es el único país que tipifica el indicio de el inducir al suicidio feminicida. Entonces, gracias a eso, se pudo hacer la denuncia y a crear las investigaciones. Entonces, me parece un poco súper importante darnos cuenta de cómo en otros países se hacen investigaciones por suicidios y en nuestro país las personas, hubo un tiempo, una época en estos últimos años en los que muchas personas se suicidaban y quedaba así, o sea, por X o Y motivo nunca se sabía, no se le daba la investigación debida. Entonces, la mayoría de los suicidios ocurren por traumas como violaciones, violencia doméstica, que llevan a las personas a suicidarse. Entonces, creo que en nuestro país debemos enfocarnos un poco más en crear leyes y en el proceso de investigar más acerca de cuando las personas se suicidan, como también crear leyes con enfoques de género,
porque muchas personas, y más ahora en pandemia, podemos observar cómo en las casas muchos hogares han sido víctimas de femicidio, por la pandemia también, por la falta de tolerancia, que muchas personas, muchos hombres, por ejemplo, son incapaces de vivir en armonía con sus esposas, que es lo que lleva a crear los femicidios, a que las mujeres sean víctimas de femicidio. Y no solo ellas son los afectados, sino que también quedan niños y muchas familias desamparadas. Te felicito, Carla. Muy bien, muy bien. Alessandra. Sí, yo escogí el artículo que habla sobre el acoso sexual en Panamá y me quedo con una reflexión que hizo la profesora al inicio, que he mezclado en una oración que se simplificaría en: las personas que son acosadas tienden a tomar la actitud de ignorar y guardar silencio, pero no es porque lo hagan voluntariamente, sino que la presión social o el contexto en el que están situados los obliga a hacerlo. Yo busqué una noticia y encontré algo que me parece súper importante, y es que también en el artículo de la profesora se hablaba de cómo mucho de este acoso sexual que se vive se da en ambiente de trabajo y ambiente escolar. Y justo encontré una noticia que lleva como título en el diario El Universal en México, de Universidad de Chiapas quita nombre de maestro a una biblioteca por denuncia de acoso sexual. La noticia se podría resumir en que este profesor llevaba acosando sexualmente a varias chicas ya a las que le daba clase, y aparte de eso, a realizar artículos sobre él diciendo lo tan buen profesor que era y la gran persona que él era, y cómo gracias a él estas muchachas pudieron seguir adelante en su estudio. Curiosamente, era profesor de Derecho y pues son chicas como cualquiera de nosotras que se encuentran en la clase, ¿no? Que por miedo o por miedo a las repercusiones, más que todo, callaron en su momento el acoso que vivieron, hasta que una de estas chicas no pudo más con ese pues miedo reprimido con el que vivía y habló, y eso llevó a las otras chicas a también hablar y levantar su voz, y eso logró el interés público y se logró pues que esta persona se le destituyera y que pues tuviera sus repercusiones penales. Y bueno, el quitarle también el título. Escogí este tema porque siento que el acoso sexual, no solo en Panamá o en México, está muy normalizado. Y cuando digo que se encuentra normalizado es porque agarramos estas conductas que no son, o sea, no son comunes, no deberían ser permisibles, y se agarran y se dicen, es que es porque es un piropo, o lo que pasa es que esa persona, tú eres de su agrado, no te preocupes que eso es relajo, son bromas. Y se normaliza este actuar, incluso entre las familias. Una hija de repente le hable al papá y le diga, papá, estoy siendo acosada, y el papá le diga, bueno, es que cómo te vestiste, qué dijiste, tendrá sus razones. Y pues eso está mal. Tenemos que trabajar definitivamente no solo en el hogar, sino también en nuestra legislación en contra de eso. En este artículo se habla bueno, en su artículo, profesor, usted habla de la ley 7 del 14 de febrero de 2018, que curiosamente en su tiempo causó mucha polémica y fue apodada la ley antipiropos. Cuando decidí leer la totalidad de la ley, me di cuenta que de piropos no mencionaba mucho, y que este apodo solo demostró la manera tan ignorante hasta cierto punto y la manera de revictimización con la que tratamos este asunto. En México, me pareció curioso también de que 16 estados de México reconocen el delito del acoso sexual, sin embargo los otros no lo hacen y reconocen el hostigamiento sexual, que tiene pues una gran diferencia. Y más que todo es las repercusiones que causa cada uno. Con todo y que no se reconoce el delito del acoso sexual en todos los estados de México, siento que se está llevando más al público esta problemática, y siento que por todos los casos que ha vivido México en los últimos años de maltrato hacia la mujer,
del acoso sexual, no solo en el ámbito escolar, sino también social, en el trabajo, a causa de que las personas se indignen más, ¿no? Y que se vaya dejando esta normalización de este acto de acoso sexual. Entonces siento que, aunque tenemos un inicio, una buena legislación para defender y tratar el tema del acoso sexual, y más que todo la prevención de esto en los ámbitos laborales y académicos, siento que aún nos falta llevar eso a ejecutarse, pues a ejecución. Siento que todo y que ya está puesto en papel, la realidad es otra, y siento que aún, por ejemplo, muchas estudiantes, independientemente de su edad, viven el acoso sexual no solo de parte de sus profesores, sino también de parte de sus compañeros. Y bueno, sí, por eso he escogido este tema, porque me parece que debemos dejar de normalizar el acoso sexual y empezarlo a tratarlo como es, que es un delito. O sea, el acoso sexual es un delito y no debería ser normalizado. Entonces, esta ley no es ninguna ley antipiropos, es una ley de prevención a tragedias mayores, porque el acoso sexual muy pocas veces se queda en solamente acoso, sino que tristemente muchas veces eso sube a una violación carnal, ¿no? Y otros daños también, traumas psicológicos que no se hablan. Entonces, sí, gracias. Muy bien, te felicito, Alessandra. Vamos a escuchar a Yaravis. Sí, profesora. Yo, bueno, seleccioné el artículo, el cual, para seguir la compañera, también es referente a el delito sexual en Panamá. Estuve leyendo en sí, más bien, de la detención provisional que se realizó el día de ayer, lo que fue el Ministerio Público. Entre uno de ellos nos habla acerca de una menor de edad de 9 años que fue violada. El ciudadano es de 35 años. Se le hizo una detención provisional por delito sexual, lo cual se presentaron elementos de convicción punibles, por la cual se gestionó este tipo de detención que fue por violación agravada y actos libidinosos agravados. En sí, pienso como tal que el Código Penal se refiere más bien a lo que es las relaciones sexuales sin consentimiento, tal como nos los indica que tengan acceso carnal con personas de uno u otro sexo utilizando sus órganos genitales. Y estaba verificando también acerca de otro artículo de la violencia sexual, lo cual la ONU define que la violencia sexual es todo acto sexual realizado contra voluntades de otra persona, y esto incluye lo que es el no consentimiento, tanto de lo que son niños, personas con discapacidad mental o en estado de alteraciones por consumos de drogas y alcohol. Pienso que como tal esto no se está llevando, no se está gestionando, no se está realizando de este modo, porque la mayoría de los casos que por lo menos yo he visto hasta el momento no han tenido ningún tipo de estupefacientes como tal para poder realizar este tipo de actos. Entonces, en sí, esto se está llevando ya de personas más bien cercanas, ya sea familiares, vecinos, amistades. Entonces, por lo general, este índice siento que está subiendo cada día más, tanto en Panamá como en otros países, como pude verificar también que lo que es España es uno de los países que se ha presentado más estos casos, y en el 2020, por lo que nos indica que 1 de cada 2 mujeres han sufrido este tipo de violencias, lo que es alrededor en su vida. Y en Nicaragua también, que están presentando una acción que lo que está poniendo en marcha por lo que es la violencia sexual, para sensibilizar todo lo que es la forma de manifestaciones de este tipo y evitar que ocurran constantemente. En Panamá, el tema de los albergues, que vi que están relacionados a este tema también, fueron de personas cercanas
y no por decir de que alguien vino afuera y que ocurrió. O sea, por lo general esto se está presentando más bien de este tipo de personas, pues, relacionados a uno mismo, y como tal no se están presentando tampoco ningún tipo de programas que ayuden a las personas como tal a prevenir este tipo de abusos. Y de hecho lo estoy notando también en el ámbito hasta de internet, ahora que estamos con estos temas de las redes sociales y, por decir, hasta de las clases virtual, y lo puedo sustentar. De hecho, tengo una nena de 9 años y precisamente el día de ayer ella estaba utilizando su tablet en un juego, y es un juego en general que todos los niños he visto que están por decir, con este tipo de actividad actualmente. Y en estos tipos de actividades se presentan chats entre ellos. Y de ahí pude ver que estaban niños de otros países, se comunicaban por estos juegos, y a través de estos juegos, por ahí es que se filtra lo que es el tema también de la pedofilia y de personas ya adultas, para poder entonces manipular este tipo de, por lo menos, de mentalidades que no tienen en sí una firmeza todavía en la vida, y de ahí es que se presentan también este tipo de violaciones. Entonces, pienso que tanto aquí en Panamá, me refiero más en Panamá, se deben de realizar algún tipo de actividades o campañas para evitar y prevenir todo este tipo de violaciones que empiezan tanto de estos métodos virtuales, como los más cercanos, que son también directamente en la casa y en los alrededores, donde las personas que nos rodean como tal. Bien, Yaravis, bien, fíjense. Está muy bien. Yo los felicito. Vamos a escuchar, esta clase acaba a las 8:45. Vamos a escuchar una persona más, que es Jorge. Vamos a anotarlo aquí. Buenos días, profesora. Jorge Guevara. Profesora, yo hice, Ajá. me leí el artículo de delitos sexuales en Panamá del diario El Siglo, que está en su página. Si bien es cierto, los delitos sexuales en Panamá están penados, están tipificados en el artículo 174 del Código Penal panameño. Yo lo comparé con una noticia de España, en Barcelona, del día de ayer, el día 6 de este presente año, en lo que había una fábrica donde se ocasionó un delito sexual a una joven. España, como dice la compañera, si bien es cierto, han comenzado una campaña de poner centros de ayuda para las víctimas de delitos sexuales, y piden hasta 45 años de prisión. Aquí en Panamá creo que son 18, son 15 años, creo que son. Hasta 15, 18 años que he escuchado. Igual la comparé con una noticia de un diario colombiano que hace referencia que a través de consulados de Singapur se desmanteló una red de trata de personas que lo llevaban hacia ese país, hacia Singapur, para trabajar por delitos sexuales. Y en Singapur los delitos sexuales, consentimiento, trabajo sexual, así como lo establece la ley penal de ese país, son delitos que son hasta 14 años, 10 años, azote. También incluye el delito de hombre con hombre, cuando son violaciones, de penetraciones de hombre a hombre, de hombre a mujer y de mujer a hombre. No hace distinción de que, o sea, hace mucho énfasis y describe bien el delito como es tipificado sin consentimiento. Entonces, donde había una pareja, una señora que es esposa en Colombia, con un señor, y se dedicaban a llevar mujeres supuestamente a trabajar, y cuando llegaban allá
la explotaban sexualmente. Pero la explotación sexual acá en Panamá, me imagino que eso es trata de personas y tiene menos, creo que son está menos penado que en Singapur. Pero allá lo que le agregan son los azotes. Allá se azota. Y lo aparte. Muy bien. Ya están entrando. Muy bien. Los estudiantes de los otros grupos. Ya están entrando los estudiantes Geraldo y Paola de los otros grupos. Muy bien. Estoy muy contenta con esas 10 participaciones. Las 10 han estado excelentes. Yo los felicito. Me llevo muy buena impresión de estos 10 estudiantes. Vieron que no es difícil, es una cosa sencilla totalmente. Quiero, por favor, que vaya leyendo y preparándose la próxima semana. Como es una semana teórica, vamos a empezar a desarrollar el primer módulo. Vamos a dar clase teórica los 2 días. La semana siguiente vamos a tener, y ya a partir de la semana, la próxima semana es la semana del 12 de abril. Esa semana, las 2 clases van a ser teóricas, solamente esa semana. La semana del 19 empezamos con los martes, análisis de noticias, igual como lo hemos hecho hoy, y preguntas, interrogatorios que yo voy a realizar. Y los miércoles, las clases teóricas. Es muy importante su participación en clase. Ya usted sabe, empiece a leer. La próxima semana vamos a abarcar tema 1 y 2 del primer módulo. Y voy a ver si tengo tiempo de abarcar el tema 3 también. ¿Estamos claros? Bien, jóvenes, vamos a suspender aquí. Dios los bendiga ricamente y hoy mismo tiene colgado este programa en mi canal. Nos vemos si no hay tsunami, terremoto. Nos vemos la próxima clase. Hasta pronto. Los quiero mucho. Profe. Que tenga Hasta buena luego, semana, profe. Tenga buena Gracias, semana. mi amor. Gracias, profesora. Bendiciones. Hasta luego.